Vamos a reaccionar al vídeo de las canciones del canal Memorias de Fútbol, que se ha tomado el trabajo de recolectar todas estas canciones. Creo que la del 1930 no la recuerdo, ¿eh? A ver, Uruguay 1930. ¿Pero qué es esto? A ver, poco a poco, ¿eh? Vamos allá. En América del mundo son campeones. Madre mía del amor hermoso, no me lo puedo creer esto. Fíjate la música cómo sonaba en 1930. De América lo son. Una voz muy del momento, con ese timbre un poquito más operístico o ese vibrato más estable y largo, ¿no? Lo mismo que en Colombia, el campo de New York. Vacía Madre mía del amor hermoso, no me lo puedo creer cómo suena. victoriosos, el patrio pabellón. Fíjate cómo va increciendo. Se usaba muchísimo esto. 1934 Mundial Italia, chicos. ¿Quién habrá ganado aquí? ¡Ah! Me suena a película en blanco y negro, ¿no? Addio piccina, scritto l'aviatore. Madre mía del amor hermoso. A ver, a nivel vocal, más o menos se comparten las dinámicas vocales desde 1930 a 1934, bastante parecido a la forma de cantar. Per l'Africa partir dovrò. Me suena un poquito Gardel, me suena un poquito tango sin ser un tango, ¿no? Pero es esa colocación. Era sul motor, soldato torna all'or, avanti all'aviatore non trema il cuore. Son voces que van muy ligeras y van trabajando ese vibrato que es más característico y como más protagonista de toda la canción. Rompa il motore, ¿Ves? e nell'azzurro vola l'aviatore. Se comparte esta colocación que es como más potente y más alegre, más viva de la voz y por supuesto las notas van vibradas constantemente. Vamos a ver si hay algún tipo de diferencia en Francia 1938, chicos. Hay bastante diferencia con respecto por lo menos a la parte musical. Fíjate la grabación, cómo se nota el sonido, la diferencia. Es como más, no sé cómo le dicen a esto, como un twist, como algo más yacero, ¿no? ¿Ves? Muy fuerte, sí, es más jazz o más tipo cabaret, ¿no? ¡Madre mía! ¿No tenía voz? No me lo puedo creer. Brasil 1950. Vamos a ver qué tal el maracanazo, dice. ¿Aquí qué ganó? ¿Ganó Uruguay? A ver, contadme, chicos. Es que yo no sé quién ganó, ¿eh? 1950. Madre mía, también es como tipo himno, como tipo marcha, ¿no? Salve, salve o nosso estádio municipal. A pesar de ser esa tendencia operística, por supuesto, la dicción del portugués es muy dulce, a pesar de ser tipo marcha la canción, ¿no? Campeonato mundial. Salve a nossa bandeira verde, ouro e anil. Remontarse desde 1950 al Dai de hoy. ¿Cómo cambió todo? Es tremendo, ¿eh? Brasil, Brasil, salve, salve o nosso estádio. Cosas tipo como un denominador de la actualidad. La forma de cantar los coros de Brasil es más carnavalesco. Al día de hoy, pues sería de la misma manera. Tienen ese tipo de voces que cantan como al unísono y es muy de carnaval también. Y dulces, porque son voces muy bonitas. La dicción, el portugués, suena muy dulce, muy bonito las voces. Salve a nossa bandeira verde, ouro e anil. Brasil, Brasil, Brasil. ¡No me lo puedo creer! ¡Madre mía! Esto es una reliquia, chicos. 1954, Suiza. El milagro de Berna. Pero si te fijas, todavía está esta tendencia de hacerlo como un himno de marcha, ¿no? Una cosa así. Es como muy solemne todavía en esta época, con orquesta, como si fuera un himno tal cual. Cómo ha cambiado la forma de componer, cómo han cambiado la cantidad de instrumentos que se utilizan, cómo ha cambiado el sonido en las grabaciones. Es que no hay punto de comparación. Ha cambiado absolutamente
todo. Suecia, 1958. Mira, este es Pelé, ¿verdad? El Brasil de Pelé. Bueno, si te fijas, ha cambiado algo. Hay una gran diferencia con respecto al sonido, ¿no? Como más cuerdas. Más instrumentos, que no encuentro tanto instrumento de percusión, ¿no? No encuentro voz, ¿no hay voces? Hay un tum, tum. Tum, tum. Hay algo que marca el tempo. No había voz cantada en este caso. 1962, esto es Chile, el mundial más duro. A ver por qué. Esto es más ya tipo rock. Ya, si te fijas, época de los Beatles, época de Elvis Presley, época de los Rolling. Este tipo de época cambia también a nivel musical. Hay otro tipo de tendencia. Mira. Ya te lo digo yo. Hay otro tipo de tendencia. A partir de 1960 en adelante, evidentemente empiezan todos estos ritmos más rockeros, ¿no? Ya. Es muy Elvis todo esto. Es súper Elvis todo esto. Es una fiesta universal del deporte del balón. Me encanta. Aquí todo el mundo, me lo imagino todo el mundo bailando esto. Como consigna general, celebrando nuestros triunfos. Inclusive la forma de cantar, también te das cuenta que es completamente diferente. Sí, es vibrado, porque Elvis vibraba, pero si te fijas, las notas son cortas. Y es más alegre, mucho más alegre y cortito todo. Es una forma de cantar como más golpeadita. Na, 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 na. Na, 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 na. Es como muy golpeadita. Nos invade la alegría y de todo corazón. A mí me encanta esta canción. Agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión. Buenísima, me encanta esta del 62. El 66 Inglaterra, esto no lo he vivido, ¿eh? Yo soy del 76 todavía, me faltaban unos cuantos años para aparecer, ¿eh? Bueno, también es Inglaterra, es otro país y también cada país pues pondría la música de moda en ese país, no sé yo. Es algo también como más tipo rockero, pero otro tipo de instrumentos, más de viento. Y aquí sí aparece la batería, ¿ves? There's a football fella, you all know his name, and the papers tell us. Fíjate la voz, las voces son muy diferentes, totalmente, a todo lo que viniste escuchando atrás. He's in the Hall of Fame, wherever he goes. Mucho más con twang así. He'll be all the rage, 'cause he's the new sensation of the age. Es como na 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 na. Na, 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 es na, 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 na. Es muy así, ¿no? La canción. ¡Ah, me encanta! México 1970 y creo que Pelé ha sido protagonista. Dice que es el mejor mundial. México, no vea la canción. México 70. Me dejó fuera de juego. Porque toda esa instrumentación de entrada, toda esa intro, y de repente, ¡pum!, le quitan todo. Y aparece esto que es lo más parecido como un cha-cha-cha, sin ser cha-cha-cha, como un bolero o algo así, a ver. A recibir de todo el mundo al campeón. Muy pocos instrumentos y con un golpecito que va marcando el tempo atrás, pero es que no tiene nada que ver con la intro. De los deportes. Taca. Fútbol México 70. Ahí cambia otra vez, le ponen un poquito más de batería allí. Fútbol México 70. Muy bien, armonías allí. Ahí se abre otro pelón que no había en todas las canciones anteriores. 1970 es el primero que empieza a lanzar armonías vocales. Fútbol México 70. Fútbol México 70. Porque si bien Brasil anteriormente había hecho varias voces masculinas, pero al unísono. En este caso ya se abre el abanico de melodías y líneas melódicas tanto para hombres como para mujeres haciendo armonías. México 70. Estamos en el 74, Alemania. Vamos a ver qué tal Alemania. Vuelve otra vez como si fuera una marcha, ¿no? Ya empezamos con el ale, ale, ale. Madre mía, si es que todo vuelve, ¿eh?
Bueno, a nivel musical por lo menos es lo que gritaría de repente el coro, la hinchada, la gente, ¿no? Pero a nivel musical la veo pobre en este caso. Aquí es donde empieza, es como una especie de intro y a partir de ahora se desarrolla la canción. Bueno, y aquí sí. Yo aquí ya estoy. Esto es Argentina 78, chicos. ¿Un mundial bajo sospecha? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Yo no lo sé. Otra vez vuelve a cambiar el estilo musical. Más con batería, flautas, pero con presencia de otros instrumentos. Fíjate, es una locura cada 4 años cómo va cambiando todo. Mira. Es cierto que en Argentina tuvimos grupos, no me acuerdo si era de esta época, puede ser de esta época, que utilizaban mucha flauta travesera, utilizaban muchos instrumentos de viento como esto que estás escuchando ahora. Pero qué barbaridad, esta no la recordaba esta canción. Simplemente es un coro como una especie de vocalización con U. Y vamos al 82, España 1982, el Mundial de Rossi. Es muy española. Es muy de toros, de ¡ole! Muy así. Tiene muchísima fuerza. El sol ilumina el estadio. Una voz muy potente y en este caso muy operística, muy grande la voz. España se viste de fiesta. Es como un paso doble que le llamamos aquí. Se ve la afición en el campo. Tanto. Banderas inquietas. ¡Qué bárbaro! Esto es 82, chicos. Se van ocupando las gradas. Se escuchan alegres. Este es mi mundial y es que todavía lo recuerdo. México 86 es que obviamente este es el mundial de Maradona, el mundial de la mano de Dios, y lo recuerdo como si fuera hoy. Y yo era súper pequeña y es que se me quedó grabado en la cabeza. México 86. Este ritmo sí lo identifico con México. México. Con vientos, mariachi, guitarras y violines. ¡Hombre! No me pueden faltar los violines al lado de un buen mariachi, ¿no? Mira. México 86. México 86. México 86, donde se vive la emoción. Me encantaba la canción de México 86. Estaba todo el día tarareándola. México 86. México 86, el mundo unido por un balón. Buenísima, buenísima, me encanta México 86. Y hay muchísimas personas que dan la canción del 90 de Italia como la canción del Mundial. Es muy grande y tiene 2 grandes voces y tiene una gran instrumentación. Es muy bonita la de Italia. Y tienen este común denominador de las voces italianas que están rotas y ese desgarro, ¡ah! Es buenísimo. Italiana. Buenísima la canción, buenísima la de Mundial 90. Perfecta, es para mí una de las mejores sin lugar a dudas. Me encantan las voces, me encantan la fuerza, me encanta la melodía, es hermosa también. 1994 y este mundial obviamente me acuerdo porque estaba terminando el colegio secundario y esto, vamos, lo tengo aquí. Es como muy We Are the World, es muy así esta canción del 94. ¿Ves? Es muy así, tiene un coro gospel espectacular, tiene fuerza, pero tiene mucho virtuosismo vocal. Y ahora, 98, Francia 98, y ahora sí se viene el ritmo, chicos.
A partir de aquí yo creo que ya cambió absolutamente la forma de hacer la canción del mundial. Ha vuelto, si te fijas con el paso del tiempo, han ido cambiando de ritmo varias veces. Obviamente cómo se hacía la música en ese momento se veía plasmado en la canción del mundial de cada 4 años, ¿no? En este caso, a partir de aquí se empezó a ver la canción del mundial como algo más de show, que no solamente fuera algo que representara un país, tiene que representar a todo el mundo y como algo que la gente en ese momento lo vaya a disfrutar con la mayor energía posible, ¿no? Y aquí viene Ricky Martin y rompe la pana. Si te das fijas, también tienes por detrás como silbatos, como ese ritmo más brasileño, ¿no? Tienes un montón de ritmo y de instrumentos de percusión. Todo esto, evidentemente, hace que la gente se llene de energía. Es una fiesta. La vida es pura pasión. Y por supuesto, una letra que va acorde, una letra que anima a la gente a motivarse. Hay que llenar tu copa de amor. Buenísima, buenísima la de Ricky. Japón 2002. Otro cambio en la canción. Me recuerda un poquito a las introducciones de It's Raining Men. Me recuerda un poco eso. Y también es tipo himno grande, pero me recuerda un poquito así a estas canciones como It's Raining Men. Muy, muy instrumental. Alemania 2006. Esta voz me resulta un tanto conocida. Ya 2006, aquí viene, entra el ritmo y el famoso ritmo de reggaetón. Pum, ta, pum, tam, pum, ta, pum, tam, pum. ¿Ves? Y obviamente la reina de los mundiales ya hacía acto de presencia en el 2006. Evidentemente 2010 volvemos con la reina y... Quítate el polvo, ponte de pie y mueves alrededor. Pero si te fijas también hay un cambio en el ritmo, hay un cambio de sonido absolutamente en la canción. y la presión se siente. Obviamente ha sido el Mundial de España y la canción Waka Waka es espectacular. Es que disfrutábamos mucho cantando Waka Waka. Porque esto es África. Ya a partir de ahí Shakira utilizó mucho este tipo de instrumentación, de ritmo. Vamos con 2014 y esta también está muy buena, chicos. Pitbull y J-Lo, esta está muy buena también. Por supuesto está Brasil, evidentemente la batucada, la samba, todo eso está auténticamente presente en la canción. En este mundial, tanto Pitbull como J-Lo cantaron absolutamente en vivo y la compañera, que no recuerdo el nombre, brasileña, también cantó en vivo. Tenían coros pregrabados y tenían la música pregrabada, pero las voces eran absolutamente en vivo. Entonces, ahora que hay mucha más tecnología, ¿por qué no cantan en vivo los cantantes? Es que no lo entiendo, no lo entenderé jamás. La canción que hizo Show Speed es como un cóctel entre varias canciones del mundial y creo que se llevó mucho de esta, Se empezaron a utilizar las fórmulas de estribillos pegadizos, que sean con vocales, que sean vocalizaciones como ole ole, ale ale, jambo jambo, y un montón de cosas que hacen que la gente lo coree, lo disfrute y la pueda aprender pues así rápidamente. 2018 Rusia. ¿Sabes que no me acuerdo de esto? Pues chicos, yo no la recuerdo. Como si me hubieran borrado la mente, vamos. No recuerdo absolutamente nada. Es cierto que hay canciones que están hechas para perdurar, como por ejemplo un Mundial 90, la Copa de la Vida, el Waka Waka y otras canciones que van a pasar completamente desapercibidas. Avanzamos a 2022. Tampoco. ¿No estuvo tocando BTS? A ver, o estoy yo mal, a ver. Para que veas otra vez la fórmula de las vocales, vocalizaciones para que la gente pueda repetir. Ya esto se empezó a utilizar desde hace muchos mundiales atrás hasta ahora y se seguirá utilizando. Y llegamos al 2026, por supuesto que sí.
aquí sí está cantando en vivo Shakira, y si te fijas, Shakira es la reina de los estribillos pegadizos. Siempre se las ingenia para hacer estribillos que son sencillos de escuchar, que son sencillos de recordar y que son sencillos para que la gente los coree. Shakira viene trabajando sobre estos ritmos desde hace muchos años atrás. Aquí está cantando en vivo y está cantando por encima de Burna Boy, por supuesto, que es un compañero que aquí no está en este momento, pero es su compañero en la canción del Mundial. A mí al principio me resultó una canción como muy básica, como que repite constantemente 4 acordes, que en realidad se reduce a esto, a 4 acordes la canción, pero que tiene este toque que se te mete en el cuerpo y a medida que tú la vas escuchando, esa canción te va entrando y la melodía se te va quedando y se te va quedando, se te va quedando. Y esto es un común denominador de muchas de las canciones del Mundial. Para que sean exitosas, tienen que ser melodías que lleguen a la mayoría, que lleguen a la población y que la población pues las pueda disfrutar, pueda interactuar con la canción cantándola en el sitio, cantándola en las calles, poniéndola en las fiestas y estar todo el tiempo pues sonando la canción allí a donde vayas, y eso es lo que tiene pues la canción del Mundial. Por eso tienes canciones que no te acuerdas, como la del 18 y la del 22, y luego tienes otras canciones que ¡pum!, te han quedado clavadas en la cabeza, como por ejemplo La Copa de la Vida de Ricky Martin o Waka Waka en este caso de Shakira. No te vas a olvidar nunca de esas canciones, ¿no? Es cierto también que a medida que pasa el tiempo, la música hoy en día es prácticamente descartable. Es una música que está hecha para un momento determinado y para que dure un tiempo determinado, que es muy corto. Antes las canciones duraban mucho tiempo. Mucho tiempo tú estabas escuchando la misma canción. Por ejemplo, te hablo de himnos como The Power of Love, Rapsodia Bohemia. Canciones que tú escuchabas una y otra vez, y canciones muy buenas con mucho contenido, con mucha música, ¿no? De un tiempo a esta parte, eso se ha perdido porque la gente cada vez quiere material más rápido, igual que el contenido que nosotros hacemos. Y a eso nos están llevando, a la inmediatez de las cosas. Y esto en todos los ámbitos, no solamente en la música. En todos los ámbitos se está trabajando sobre esta inmediatez, ¿no? Con el paso del tiempo, la música se fue haciendo descartable y esos himnos que sonaban en los 80, en los 90, pues cada vez encontramos menos de estos himnos. O sí los hay, pero hoy en día no se les da el lugar a que perduren, a que lleguen a ti. No te van a llegar, tienes que tú rascar mucho la superficie. Por eso rasca, vas a encontrar música. Todavía hay buenos músicos, todavía hay gente que se preocupa por hacer buena música, todavía hay cantantes que se preocupan por saber cantar y por ser cantantes que cantan en vivo. Todavía se respeta el arte, pero sí tienes que buscarlo, no te lo van a poner a la altura de la mano. No está mal escuchar música descartable para algún momento dado, que quieras bailar, que quieras pasártelo bien, pero también es necesario aprender la otra parte, especialmente nuestros hijos, los niños, que se eduquen en la cultura, que se eduquen y que busquen música real, que busquen letras que les dejen algo, que les haga pensar, ¿no? Letras difíciles, que se pregunten, que les obliga a preguntarse cosas o a preguntarle a algún adulto qué es lo que quiere decir. Es importante también matizar, es importante también buscar este tipo de contenido. Por eso ves la diferencia en el Mundial, la diferencia en composición, la diferencia en las voces, la diferencia en la forma de hacer la música, cómo va cambiando todo. O sea, ves la evolución no solamente musical, sino en todos los demás aspectos. Solamente con la canción del Mundial te das cuenta cómo va evolucionando todo, ¿no? ¿A ti qué te parece? O de todas estas canciones, ¿cuál fue la que te ha representado? La que digas tú, esta es la canción que a mí me ha dejado marcada y es la que nunca voy a olvidar. Te leo en los comentarios.